Buenas tardes con todas y con todos. Este es otro micro de COVID y VIH. Hoy es viernes 25 de septiembre y vamos a compartir con ustedes información sobre lo que OMS ha reportado respecto a la región de las Américas y así también una breve reflexión sobre lo que está pasando en Argentina. Entonces, en principio les comparto algunos contenidos significativos de este informe de la Organización Mundial de la Salud, en el que dice que la región de las Américas sigue siendo la región de la OMS más afectada y representa el 50% de todos los casos notificados en el mundo y el 55% de las muertes. Si bien la región ha reportado un aumento del 10% en el número de los casos nuevos en la última semana, también representa la mayor disminución en muertes en comparación con los 7 días anteriores, que eso sería aproximadamente menos del 22%. 32 de los 48 estados y territorios afectados de la región informan transmisión comunitaria, mientras que solo 8 informan transmisión esporádica. Los países que notificaron el mayor número de casos nuevos en las últimas semanas son los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Argentina y Colombia. El número de casos diarios notificados en Ecuador se ha mantenido relativamente alto, con un promedio de más de 500 casos notificados diariamente en el mes de septiembre. La marcada disminución en el número de muertes en la región ha sido impulsada principalmente por una disminución en Colombia, México, Ecuador y Bolivia en los últimos 7 días, mientras que Estados Unidos de América y Brasil continúan reportando el mayor número de muertes, cada uno reportando alrededor de 5.000 nuevas muertes en las últimas semanas. Si bien Argentina fue uno de los países de las Américas con menor incidencia de casos y muertes durante los primeros meses de la pandemia, en los últimos meses la incidencia semanal de casos ha aumentado rápidamente y las tasas de positividad de las pruebas han superado el 40% en semanas recientes. Como mencionado informativo, vamos a reflexionar un poco sobre lo que pasa en la República Argentina. Hace una semana, el viernes pasado, el comité de expertos que asesora al presidente de la República emitió un comunicado en los medios de comunicación. En realidad lo hizo a través de una periodista especializada en salud del diario La Nación, quien lo compartiera vía tweet y fuera reflejado el día sábado en varios medios de comunicación masiva. Este comunicado de 2 páginas de alguna manera hace una descripción de lo que habría que hacer y de alguna manera hace un llamado a ajustar un poco la respuesta al COVID en la República Argentina, que los números estarían demostrando que no está siendo muy eficaz. Vamos a compartir un par de párrafos de ese comunicado que consideramos que son bastante relevantes. El primer párrafo que les queremos compartir dice: la responsabilidad individual no alcanza para enfrentar este desafío sin precedentes. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales tienen la responsabilidad indelegable de actuar en sus respectivas jurisdicciones. El mapa de país muestra un mosaico heterogéneo con regiones que han logrado una curva amesetada, aún demasiado alta, otros con brotes por conglomerados, regiones sin circulación viral en el momento actual y varias con importante circulación comunitaria. Algunas regiones del país están viviendo situaciones de tensión en el sistema sanitario, agravadas por el desgaste del equipo de salud, al que sigue respondiendo con un alto nivel de profesionalismo y compromiso. Hacemos un llamado a las autoridades a tomar medidas necesarias de bloqueo sanitario a nivel barrial, departamental o provincial, según la gravedad de la situación en sus respectivas jurisdicciones, sin demora. Los aislamientos intermitentes posibilitarán ir abriendo y cerrando zonas de acuerdo a la situación epidemiológica. Estas medidas deben ir acompañadas por el uso racional de los testeos, ampliando su número y destinándolos a la vigilancia epidemiológica activa, implementando los diagnósticos por cuadro clínico en las zonas de alta circulación comunitaria y en contacto estrecho con síntomas de COVID-19 de casos confirmados. Los casos sospechosos y sus contactos estrechos deben ser identificados, aislados y seguidos con la máxima premura. A tal efecto es necesario fortalecer o constituir equipos de rastreo que hagan un seguimiento diario de los casos y sus contactos. En la segunda página del comunicado hay un párrafo que llama muchísimo la atención porque es algo que COVID-19 y VIH y corresponsales claves hemos puesto el énfasis desde el comienzo de la epidemia hace 6 meses en la región. Dice así:
También estimamos fundamental realizar campañas de comunicación que tengan en cuenta a los diferentes públicos y a los diferentes canales de comunicación. No somos expertos en la materia, pero es indispensable reunir a quienes sí lo son para generar una campaña de comunicación que haga énfasis en lo positivo y no solo en lo taxativo y prohibitivo, de manera de recrear esa comprensión y acompañamiento casi unánime que tuvo la ciudadanía cuando comenzó el aislamiento. Un factor decisivo en la lucha contra la pandemia ha sido la cooperación entre gobernantes de distintas pertenencias partidarias. Vemos con preocupación el riesgo de que las diferencias políticas comiencen a enturbiar la política sanitaria, situación que pondría en grave riesgo la respuesta a la pandemia. El virus no es oficialista ni opositor. La estrategia sanitaria para enfrentarlo tampoco. Creo que este comunicado del Comité de Expertos que asesoran al presidente de la República de alguna manera demuestra un reconocimiento de que la cosa no está lejos de estar bajo control eh, y que todavía hay una respuesta inconsistente por parte de algunas autoridades provinciales y quizás también la Autoridad Nacional Sanitaria. Por otro lado, reconoce finalmente que desde el minuto uno de esta campaña debiera haberse tomado en serio la comunicación en crisis sanitaria y por supuesto campañas de comunicación que informaran a la población sobre cómo protegerse, en qué fase del aislamiento social o el distanciamiento social se encontraba la población. Sin embargo, muchas comunicaciones desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, desde la cartera de salud han sido taxativos y prohibitivos, algo que el Comité de Expertos recomienda cambiar inmediatamente. Han apuntado más a lo comportamental y prohibicionista y de hecho ha habido bastante judicialización del no respeto de la cuarentena, sobre todo en los primeros meses. Creo que la República Argentina se encuentra en una situación de agotamiento, saturación respecto de sostener las situaciones de aislamiento eh, y de alguna manera se ve reflejado en las calles de las ciudades, en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, la circulación de personas y medios de transportes es prácticamente comparable con un mes similar pre-pandemia y eso demuestra que hay de alguna manera una desobediencia civil subliminal y bajo cuerda de una población que ya no resiste indicaciones de quedarse en casa. Eh, y lógicamente el impacto socioeconómico que la cuarentena ha tenido en las personas, en los comercios, en las pequeñas y medianas empresas, en los trabajadores informales, en los trabajadores precarizados e incluso en la industria en general. Se espera que cuando el gobierno levante la prohibición de despidos de empleados, vaya a haber significativamente un aumento en el desempleo en términos de millones de personas que perderán su trabajo formal o informal en la República Argentina. Es muy difícil tratar de entender qué es lo que está pasando, porque debemos reconocer que el país reaccionó en forma oportuna, las decisiones del Ejecutivo fueron basadas en las evidencias disponibles, comunicadas por un panel de expertos que hablaba con el presidente de la República. El presidente de la República cada 2 o 3 semanas cuando renovaba las recomendaciones de la fase de aislamiento o no circulación y cuáles, o en todo caso flexibilizaba algunas de las actividades que sí ya se podían comenzar a realizar, lo hacía en una conferencia de prensa donde se comunicaba directamente con el público, mostrándose acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande de la República Argentina, y el jefe de Estado, perdón, el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital también proveedora de un número significativo de casos en las estadísticas epidemiológicas del país. Esto se ha interrumpido en las últimas semanas, no hemos escuchado un anuncio oficial o una conferencia de prensa del jefe de Estado sobre el COVID-19. Lo único que tenemos son informes diarios a la mañana por parte de la Secretaría de Estado de Acceso del Ministerio de Salud, que no hacen más que
compartir los números cada vez más preocupantes, pero no hay un ejercicio reflexivo más amplio que involucre profesionales de otras áreas para entender qué es lo que está pasando. Lo que sabemos es que la epidemia de COVID-19 en la Argentina está lejos de estar bajo control y está atravesada por una profunda crisis socioeconómica que incluye una emergencia alimentaria en poblaciones vulnerables y con empleos y actividades precarizadas. Esperemos que encontrar la clave para mejorar esta situación brevemente y reducir el impacto de la pandemia en este país. Esto no es privativo de la Argentina, está sucediendo en otros países de la región, solo que queríamos aprovechar este informe semanal para centrarnos en este país. Seguramente muchas de las cosas que les hemos compartido lo ven desde México hasta Bolivia, en diferentes países donde está sucediendo lo mismo. Bueno, les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros este microinformativo de COVID-19 y VIH y les deseo a todos ustedes un buen fin de semana. Quédense en casa si pueden, lávense las manos con mucho cuidado y eviten estar más de 15 minutos en un lugar cerrado, de forma tal de prevenir la adquisición del COVID-19. Muchísimas gracias y hasta pronto.